Buenas tardes, una nueva reunión integral del sistema. Hay cerca de 100 muertos por la contaminación con el fentanilo, más que en el atentado a la AMIA. Y recién ahora comienza a hacer noticias a los medios del sistema. Todos escucharon las barbaridades que dijo Sturzenegger, derivando la atención hacia la relación de los dueños del laboratorio con el gobierno anterior, pero haciendo caso omiso que la contaminación ocurrió durante este gobierno. La primera denuncia es de noviembre de 2024. De la primera denuncia al cese de fabricación pasaron 6 meses. Lo que sucede es que la ANMAT avisó y nadie responde por qué no se clausuraron los laboratorios en ese momento. En medio hay un intento de venta de uno de ellos, quizás sea la causa por la cual no se clausuraron. Además se habla de quien aparece como dueño del laboratorio en realidad es un testaferro, pues pasó de un comercio menor de barrio a un laboratorio. Milei, en un acto de total irresponsabilidad, como nos tienen acostumbrados, en el evento de la campaña electoral mintió como siempre, acusando al kirchnerismo para que la gente gritase asesinos mientras él aplaudía, cuando en realidad si hay asesinos son ellos. Mal que les pese, aconteció durante su gestión. El ministro de Salud, en el peor incidente desde que se creó la ANMAT, no dijo ni una palabra. Y ahora que la bola de nieve tomó impulso, aparece en un canal de televisión, afín a de ellos, ¿no? Llorando. No tiene vergüenza. Llora porque se le puede venir la noche. Pero cuando destruía el sistema de salud matando a gente por el quite de medicamentos o desfinanció el Garrahan, no dijo ni una palabra. Quiero ver si la justicia es cómplice del asesinato de ciudadanos. Se repartieron 40.000 dosis. Cuando se vaya para atrás y analice los que murieron con esa patología, si le aplicaron esa droga, significa que la cifra puede ampliarse. Desregulan todo. Cuando nos colocamos una crema o cualquier cosmético en el cuerpo, ya no sabemos qué tiene ese producto, igual como un repelente de insectos. El planeta está lleno de delincuentes y acá se autoriza la importación de cualquier producto sin ningún tipo de control. Derribaron el ANMAT, echaron personal, los desfinancian, los controles se hacen por Zoom. Es un clásico de esta gente mentir todo el tiempo. Por otro lado, acusa al juez de la causa y exige su apartamiento de la misma. Dicho en pocas palabras, el juez le paró el carro recordándole que no puede inmiscuirse en la justicia. Ahora, en base a mentiras y ocultamientos, quiere usar este episodio para cerrar el ANMAT y que cada persona se haga cargo de lo que consuma, no solo medicamentos, sino alimentos. Y son tan miserables que les importa un carajo que haya 100 muertos. Eso que aconteció en La Plata es una demostración cabal de la decadencia argentina. La irresponsabilidad de un presidente incitando a la violencia con mentiras a una manifestación totalmente ignorante. Ninguno de los asistentes tenía conocimiento que el hecho se produjo con este gobierno, lo que certifica que el mensaje oficial va en dirección que ellos buscan, la ignorancia. Y lo más significativo del caso y que muestra el grado de decadencia es que los que hoy votan a Milei, Burrich y compañía, hace 30 años decían que los ignorantes votaban al peronismo. Dentro de muchos años, cuando alguien estudie lo que aconteció en la Argentina, un hecho que marcará la profundidad de la decadencia de esa sociedad es cómo fue posible que esta gente se hiciera cargo del país y se sostuviera. Cada día que pasa los argentinos quedamos más expuestos a la ignorancia. ¿Cómo creen que van a analizar dentro de 50 años estas declaraciones? Es que, ¿sabes qué?
ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Sí, pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Milei hace el ajuste y además le gusta hacerlo. Lo disfruta. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morir. Cuando vos te endeudás, estás financiando la fiesta de las generaciones presentes contra los ingresos. Que se arruine la de todos. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Ir de Estatua de la Libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. ¿Saben que el 80% de las personas toman decisiones basadas en información que nunca verificaron? Y que el 65% repite opiniones que escucharon de alguien que tampoco sabía de lo que estaban hablando. Estos números son la realidad brutal del ambiente intelectual en que vivimos. Aristóteles dijo hace 2000 años que la ignorancia nunca resuelve un problema, solo lo multiplica. En esta época la ignorancia no solo es aceptada, sino celebrada como opinión personal. No hay nada más peligroso que una multitud que actúa sin pensar. La estupidez colectiva no solo es contagiosa, es letal. Personas incapaces de cuestionar, que siguen narrativas oficiales sin verificar y repiten discursos vacíos, se convierten en engranajes perfectos para sostener cualquier sistema corrupto. La ignorancia organizada puede destruir más que cualquier arma, porque no distingue entre verdad y mentira, solo obedece. Vivir rodeado de ellos no es casualidad, es parte del diseño. Ahora, relacionado con el tema medicamentos, escuchen bien y siéntense. Investigación de 2 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó cientos de medicamentos sin evidencia de su eficacia y en algunos casos a pesar de la evidencia de sus efectos nocivos. El 73% de los medicamentos aprobados por la FDA durante el periodo de estudio no cumplió con los 4 criterios básicos para demostrar evidencia sustancial de eficacia. Solo 3 de los 123 medicamentos contra el cáncer aprobados entre 2003 y 2022 cumplieron con los 4 estándares científicos básicos de la FDA. 128.000 estadounidenses mueren cada año por los efectos de medicamentos recetados incorrectamente. Y escuchen esto. Un análisis realizado por el médico danés Peter Gotche reveló que los efectos adversos de los medicamentos recetados se encuentran ahora entre las 3 principales causas de muerte en todo el mundo. ¿Estábamos equivocados los conspiranoicos? Varios dijeron que exageré con el tema del genocidio argentino. En el programa anterior dije lo siguiente:
y no sabemos si esta contaminación de las anestesias que ya causaron 68 muertos es un caso aislado o es lo común de la regla de acá en adelante con las nuevas tecnologías de los laboratorios. No nos olvidemos que en un vial de Ponzoña se han detectado 50 elementos que no tendrían que estar allí. Escuchando Schwarzenegger y verle la cara de piedra, tengo todo mucho más claro. Antes de comenzar a tratar el tema, debemos explicar lo que es el encaje bancario. Es el dinero que el banco debe tener inmovilizado, no puede prestarlo para créditos. De esa forma tiene liquidez para atender la extracción de depósitos de sus clientes. Generalmente es del 20%. Es decir, que si el banco tiene un depósito de sus clientes 1 millón de pesos, solo puede dar en créditos por 800.000. Aclarado esto, vamos a ver lo que hizo el gobierno el miércoles. Le vencían 15 billones de pesos en letras. Los vencimientos son continuos porque los tomadores no aceptan largos plazos por una cuestión de confianza. Todos quieren salir antes de las elecciones. No renovaron el 40%. La semana anterior fue el 30%. Es decir, quedaron en los bancos 6 billones de pesos, unos 4.600 millones de dólares. Pero hay un dato más claro. A los bancos oficiales y empresas vinculadas al Estado lo obligaron a renovar. El 50% de los bancos privados no aceptó. El gobierno observó que quedaron en los bancos casi 5.000 palos verdes que si no aceptaron una tasa del 70% es porque se van a pasar a alguna variante del dólar. ¿Qué hizo el gobierno? Sin comunicar nadie, a la medianoche aumentó los encajes y desencajó de prepo una letra con vencimiento en noviembre. De esta forma, sacando de circulación casi 5.000 palos, es decir, secó la plaza. El objetivo es llegar a las elecciones con una inflación baja a cualquier costo, aún con la peor recesión. Y saben que una de las formas de lograrlo es no devaluar, por lo menos antes de la elección. Lo que significa inflación retenida por la recesión. Esto que hicieron es un verdadero manotazo de ahogado. Patear para adelante, colocar todo debajo de la alfombra hasta después de las elecciones. Cuando haya que sacarlos de allí, ya votaron. No sé si lo entienden. Si no aceptaron tasa de 70%, el triple de la inflación. Recuerden cuando varios programas atrás dije que el Banco Morgan le comunicó a sus clientes que invierta en nuestro país hasta octubre. Ellos tienen información de primera mano. Roberto Kachanowski, del que nadie puede decir que es kirchnerista, acaba de afirmar lo siguiente. El gobierno que dice que no emite dinero. Entre el 15 de julio de 2024, cuando Milei anunció la emisión cero, y el 4 de agosto de 2025, la cantidad de moneda aumentó 102%. Este año, en un solo mes, el Banco Central emitió 12 billones de pesos. Carlos Malatón, que tampoco puede ser considerado kirchnerista, manifestó que en un año y medio expandieron la base monetaria 4 veces. Es decir, hay 4 veces más circulante. El gobierno no computa los intereses que está pagando por las letras, ni ningún otro tipo de movimiento financiero. Solo computa ingresos comunes con gastos comunes. Si hiciera lo correcto, computando los intereses, el déficit fiscal sería gigantesco. Por eso quiere moverse sin presupuesto.
Está generando una bomba de tiempo. Es lo mismo que hizo Macri, tomar deuda que después no pudo pagar. Y lo hizo con las mismas personas que manejan la economía ahora. Están generando una pelota de deuda que un día va a estallar por los aires. Porque este volumen de deuda ya está por encima del que tomó Macri. A mí me preguntan oyentes del exterior si es verdad todo lo que cuentan. Hay cosas que no las pueden creer. Observar al presidente de la nación polemizando con un niño autista de 12 años que solo le pide que baje un tuit, no se puede creer. García Márquez debería reescribir Macondo. Lo hemos superado. Una de las características de esta gente es que no le da bola a nada ni a nadie. Cuando saltó lo de la criptoestafa, Milei se declaró inocente porque el posteo lo hizo fuera de su horario de trabajo y en su página personal. Esto solo ya es increíble y único en el mundo. Un presidente con horario. Cuando el fiscal de la causa intervino, quedó demostrado que cuando la página de Twitter tiene un tilde gris, es oficial. Ahora, con esta absurda polémica con un niño, al igual que con la criptoestafa, volvió a argumentar que sus redes sociales son personales y no lo representan como presidente. También dijo que están parados por la libertad de expresión. No solo eso, sino que se siente agredido por la prensa. Esto ya nos supera a todos. Y a uno de los periodistas que entrevistó al niño lo llama pautino. Y el periodista, en lugar de salir con los tapones de punta, le responde en puntas de pie. No toda la culpa la tiene Milei. A esta gente no solo no le importa nada, no se conmueven por nada, son un témpano de hielo, además de sinvergüenzas. Ver a ese señor en una silla de ruedas, sin sus dos piernas y el brazo derecho, reclamando porque le sacaron su pensión por discapacidad de 270.000 pesos. Y el Lancet le dio un turno para el 30 de septiembre, con una lista de todo lo que tiene que llevar para que le repongan la pensión. A una persona solo hay que verla. Es de una crueldad e indiferencia nunca visto. Los miércoles es un clásico de la policía reprimiendo. Ahora no es el intendente, a quien luego de las elecciones municipales lo pusieron en vereda. Lo curioso es que sale de cacería. El miércoles de la otra semana, la fotógrafa Camila Rey sacó esta foto. Debido a esa foto, el miércoles pasado, la policía salió de cacería a buscarla. Una compañera. Está deteniendo a una fotoperiodista, son alrededor de 10. La policía de la ciudad le pone la pierna arriba del cuerpo, así la detiene. Son estos violas de chalequito de civil. También, 2 semanas atrás, un fotoperiodista, Rodrigo Abd,
ganador de 2 premios Pulitzer, que fue corresponsal de guerra. Peligra su oído. Desde el mapa de la policía logramos identificar a la gente que manejaba el camión hidrante que atacó a periodistas, fotoreporteros y manifestantes el miércoles pasado. A las 16 horas, un grupo de manifestantes se encontraba avanzando por Avenida Rivadavia y fue interrumpido por un cordón policial de la ciudad que los agredió con spray pimienta y golpes de escudo. A las 16:21, mientras rescatistas y periodistas asistían a una jubilada, un hidrante de la policía de ciudad lanzó un chorro de agua a gran presión contra ellos. Rodrigo Ab fue impactado directamente a muy corta distancia. El fotógrafo, ganador de 2 premios Pulitzer por sus coberturas en guerras, actualmente sufre daño físico en su oído derecho. El grupo de personas era reducido: rescatistas, jubilados, fotoreporteros, y no representaban ningún peligro. Fotógrafos heridos que perdieron sus herramientas de trabajo y jubilados golpeados. El camión hidrante, que actuó por fuera de todo protocolo, tiene la patente JXQ815. Quienes lo operaban pertenecen a la policía de la ciudad. El ataque se trató de una emboscada desde los 2 lados. El manual sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden de Naciones Unidas prohíbe el uso de carros lanzaguas a corta distancia y establece que nunca debe ser dirigido contra una persona porque puede producir ceguera permanente o lesiones graves. Se debe advertir previamente a los manifestantes y prestar atención médica a quien resulte herido. La policía de la ciudad violó todos los protocolos internacionales sobre el uso del camión hidrante. Mientras Rodrigo era atendido por personal de salud, fue nuevamente agredido con gas pimienta. Cada miércoles las fuerzas de seguridad atacan a fotoreporteros, rescatistas, jubilados y jubiladas, criminalizando la protesta e impidiendo la libertad de prensa. Las armas menos letales, al utilizarse incorrectamente, pueden generar daños gravísimos o incluso ser letales. Esta gente no solo está sacada, nos están avisando lo que van a hacer cuando les explote la economía en la cara. Busquen lo peor de la historia argentina, exceptuando los desaparecidos. Estos superaron todo. Este video que voy a ver ahora lo difundieron en la televisión italiana con el siguiente texto. Escuchen bien, Argentina es el laboratorio social del liberalismo extremo. Toda disidencia será clasificada a terrorismo. Poder judicial y policial combinados con el control violento de la población. Reitero, es un posteo italiano junto con este. Vayan. Camina para adelante. En el ojo me lo tiró, hijo de puta. ¡Pará, la puta que te parió! ¡Pará, loco! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Tranquilo, compa, tranquilo. Camina. Camine. Cuando dijeron que lo sacan con las piernas para adelante, es tal cual. No tengan dudas que esto termina así. Vamos a hablar del tema de la entrega del agua, porque acá no se le da pelota. Esto es lo más importante que tiene el sistema entre las manos. Desde una perspectiva hispanista y una visión trágica del mundo, que caracteriza a la tradición política y espiritual hispánica, los acuerdos de Mecodoc con provincias argentinas y su expansión hacia la Patagonia chilena no deben interpretarse meramente como procesos técnicos de gestión hídrica. Son en realidad una manifestación concreta de la estructura de dominación global que somete a Hispanoamérica al orden liberal capitalista anglosajón y al proyecto geopolítico peregrino. Este fenómeno debe leerse desde la matriz conceptual que articula protestantismo calvinista, judaísmo mesiánico y capitalismo financiero global como un frente civilizacional, cohesionado, enfrentado a etos católicos, comunitario e imperial de la hispanidad. El sionismo no actúa como un simple nacionalismo religioso, sino como una operación de inteligencia global cuyo objetivo es la desestructuración definitiva de toda matriz civilizacional
que no se someta al proyecto cosmopolita de dominación universal. Mekorot, empresa estatal israelí fundada en 1937, administra el 80% del suministro de agua de Israel y controla además recursos hídricos en territorios palestinos ocupados, incluidos 25 pozos en Cisjordania. Este uso geopolítico del recurso hídrico no puede desvincularse del objetivo estratégico, ejercer control total sobre el territorio mediante el monopolio de los bienes vitales. La geopolítica contemporánea no se juega solo en la ocupación territorial, sino en el control de los bienes comunes fundamentales como el agua, la semilla y la energía. Mekorot opera como brazo técnico, económico y geoestratégico del Estado hebreo, con funciones que exceden la ingeniería hidráulica. Posee acuerdos de cooperación con agencias militares de inteligencia y seguridad. Ha sido denunciada por organizaciones internacionales por su rol en el control desigual del agua en territorios ocupados, donde impone regímenes hídricos coloniales y administra acceso al recurso en función de intereses políticos y militares. Mekorot no solo exporta tecnología, exporta un modelo de gestión hídrica vertical, centralizado y orientado al control absoluto del ciclo del agua. La llegada de esta empresa a territorios provinciales argentinos no debe analizarse de manera ingenua ni descontextualizada. Desde 2022 ha firmado acuerdos con 7 provincias argentinas: San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz. Estos convenios implican acceso privilegiado a información hidrogeológica estratégica, propiedad intelectual sobre los datos generados en poder de la empresa, contratos regidos por legislación inglesa con arbitraje en tribunales británicos, pérdida de soberanía en la gestión de un recurso vital. La dependencia no es una condición natural, sino resultado de una derrota cultural. Allí donde las élites aceptan el relato del dominador como verdad, el sometimiento se vuelve estructural. Mekorot exporta su tecnología como caballo de Troya, y las provincias argentinas empobrecidas por décadas de endeudamiento y sometimiento se convierten en laboratorios del neocolonialismo hídrico. La figura de Javier Milei encarna el fenómeno denominado sionismo cristiano politizado, una versión sudamericana del evangelismo calvinista norteamericano que ha sido funcional a los intereses del Estado de Israel desde 1967. El otorgamiento del premio Génesis 2025, valuado en $1 millón a Milei por su defensa incondicional de Israel, debe entenderse como la confirmación de su rol como operador de inteligencia ideológica dentro de Hispanoamérica. Su política exterior lo demuestra: alineación automática con Tel Aviv, traslado de la embajada argentina a Jerusalén, ruptura con la neutralidad histórica del país con el conflicto palestino-israelí y subordinación completa al Departamento de Estado de Estados Unidos. La entrega de la Agencia Federal de Inteligencia a la conducción de servicios extranjeros como la CIA y el Mossad representa la culminación de una política de cesión total de soberanía. Es la liquidación del Estado, nación soberano, en manos de una red transnacional que articula el capital financiero, los medios y los servicios de inteligencia al servicio del caos planificado globalista. Además, debe recordarse que los acuerdos con Mekorot fueron iniciados bajo el frente de todos con el aval de Guado de Pedro, delfín político de Cristina Kirchner, y continuados sin fisuras por la gestión de Milei. Este dato revela que el colonialismo hídrico no responde a una lógica partidaria, sino al consenso estructural que rige la política dependiente. El verdadero poder no reside en las figuras visibles, sino en el entramado institucional del orden liberal globalista. Ese entramado se compone de Sistema Financiero Internacional, FMI, Fondo Monetario, Banco Mundial, redes de inteligencia, CIA, Mossad, NSA, multinacionales extractivas,
tanque de pensamientos, universidades y fundaciones globalistas, medios de comunicación globalizados. Estas estructuras no solo gestionan el poder, sino que también producen sentido. El liberalismo es una teología disfrazada de economía, una religión secular, cuyo dogma central es el control total del deseo humano. El agua subterránea representa una de las reservas más críticas y estratégicas de recursos naturales en Argentina. Lejos de tratarse de un bien meramente técnico o ambiental, su control y gestión entrañan una dimensión geopolítica profunda, especialmente cuando actores estatales extranjeros son introducidos sobre la infraestructura hídrica nacional. El mapa hidrogeológico presentado en este ensayo permite una visualización integrada de los principales acuíferos del país, Guaraní, Puelche, Pampeano y los del NOA, juntos a las provincias donde Mecorot ha establecido convenios o acuerdos de cooperación técnica. Estas provincias son Santa Cruz, Mendoza y La Rioja, y en algunos casos Buenos Aires y Córdoba. La coincidencia entre estas regiones y los reservorios estratégicos subterráneos de agua no es casual, sino sintomática de una lógica control de infraestructuras críticas. En el mapa puede observarse cómo la provincia de La Rioja, zona árida del noroeste argentino, se superpone con los acuíferos del NOA, reservas vulnerables, subexplotadas y poco estudiadas. El gobierno, firmando con Mecorot para el desarrollo de tecnología de perforación y eficiencia hídrica, representa en los hechos una transferencia de inteligencia hídrica de recursos vitales. Mendoza, tradicional bastión de la planificación hídrica nacional, posee acuíferos claves asociados a la cuenca del Desaguadero y zonas colindantes al sistema del Puelche. La participación de Mecorot aquí abre interrogantes sobre la externalización de la soberanía y la administración del agua, especialmente en un contexto de escasez creciente. Santa Cruz, riquísima en aguas fósiles y acuíferos profundos, destaca como caso extremo su baja densidad poblacional, contrasta con la dimensión geoestratégica de un subsuelo hídrico. El avance de convenios con Mecorot en esta región patagónica no puede leerse sino en clave de colonización tecnológica de recursos estratégicos a largo plazo. Mendoza, uno de los primeros acuerdos fue firmado en 2010. Mecorot asesoró en eficiencia de riego, pero también accedió a datos críticos sobre cuencas hidrográficas o acuíferos. La Rioja en 2021 firmó un convenio de cooperación para perforación de pozos e instalación de sistemas de monitoreo. La cesión de datos geológicos críticos es un hecho preocupante. Santa Cruz en 2023 se anunciaron acuerdos para cooperación tecnológica en una provincia con grandes reservas hídricas fósiles. La Constitución reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, pero no establece límites claros ante convenios con empresas extranjeras. El vacío legal permite que actores internacionales accedan a información crítica sobre reservas hídricas sin mecanismos nacionales de control ni auditoría. El agua implica hoy sensores, satélites, software, análisis de imágenes y bases de datos. Permitir el acceso externo a esa capa de información equivale a entregar soberanía técnica. Mecorot actúa como vector de penetración estratégica, recolectando inteligencia hidrogeológica en tiempo real. El CIADI, dependiente del Banco Mundial, es un tribunal arbitral creado en 1966 para resolver conflictos entre estados y empresas extranjeras. Numerosas ONG, académicos y gobiernos lo critican por falta de transparencia en sus procesos, fallos tendenciosos a favor de las empresas transnacionales, imposición de compensaciones millonarias a los estados por políticas soberanas. Argentina ha sido uno de los países más demandados del mundo ante el CIADI. Algunos casos emblemáticos: Suecia y el VAR, por la rescisión del contrato de aguas argentinas, concesión del agua en Buenos Aires. El CIADI falló a favor de la empresa.
Vivendi, Francia, en Tucumán, por revocación del contrato de agua potable en los 90. Los contratos firmados por provincias argentinas con Mecorot contienen cláusulas de arbitraje en tribunales extranjeros, probablemente bajo legislación británica. Si el Estado argentino desea revisar o cancelar algunos de estos contratos, puede ser demandado por pérdida de ganancias esperadas, incluso si existiera rechazo social o daño ambiental. La pérdida de jurisdicción sobre conflictos hídricos con empresas extranjeras debilita gravemente la soberanía nacional y provincial. Debemos exigir cláusulas de arbitraje local, moratoria nacional a convenios hídricos con empresas extranjeras, Agencia Nacional de Defensa de Agua Subterránea, auditoría de convenios existentes, reforma constitucional para declarar el agua subterránea bien público estratégico no delegable. El mapa revela con claridad una dinámica de penetración territorial selectiva. Mecorot no se asienta en cualquier lugar, sino precisamente allí donde el agua subterránea reviste carácter estructural para el desarrollo futuro. Esta cartografía de interés hídrico internacional redefine el concepto de soberanía. No se trata solo de quien perfora o gestiona redes, sino de quien posee el conocimiento detallado de su suelo argentino, sus reservas, flujo, calidad y potabilidad futura. Se estima que para el 2050 más del 60% de la población mundial se enfrentará a estrés hídrico severo. Argentina es un blanco estratégico por su riqueza de agua subterránea. La participación extranjera en su gestión representa una amenaza comparable a la entrega del litio o el petróleo. Y así como el petróleo o el litio, el agua subterránea debe ser entendida como recurso estratégico no renovable a escala histórica. La cartografía hidrogeológica combinada con la identificación de actores extranjeros permite visualizar un fenómeno más amplio: la pérdida progresiva de dominio nacional sobre los factores invisibles de desarrollo. La estrategia de Mecorot no puede analizarse separadamente del marco geopolítico internacional. Su rol de control de recursos en territorios ocupados, su cooperación en sistemas de vigilancia y control y su modelo de gestión centralizada del agua deben alertar sobre la transposición de esquemas coloniales en territorios periféricos como el argentino. Este mapa no es solo una herramienta técnica, es una radiografía del conflicto por el agua del siglo XXI. Allí donde su suelo argentino encierra las claves de la vida futura, la presencia de Mecorot constituye una señal de alarma geopolítica. La defensa de la soberanía hídrica comienza con la conciencia cartográfica, saber qué tenemos, dónde está y quién lo pretende. La respuesta no puede ser meramente política o económica. La reconstitución exige soberanía hídrica, nacionalización estratégica del agua y desarrollo de tecnología propia. La experiencia boliviana durante la Guerra del Agua en el año 2000 demuestra que la movilización popular puede revertir privatizaciones impuestas por el Banco Mundial. Financiamiento autónomo, creación de sistemas de compensación regional, bancos de desarrollo soberano y monedas complementarias. Romper con la lógica dependiente mediante decisiones radicales en defensa del interés nacional. Formar élites con conciencia de servicio, tradición y trascendencia, una aristocracia regeneradora. La defensa del agua frente a Mecorot es más que una causa ambiental, es un emblema de la lucha civilizacional. Así como China resurgió tras el siglo de la humillación, Hispanoamérica debe renacer desde las cenizas de la colonización liberal. Y esta tarea requiere visión, coraje y espíritu. Hay gente que se está empezando a preocupar. Esto lo envió un oyente. Mecorot se despega de la compra de AISA y con sorpresa cuando consulté quiénes estaban involucrados además de Guado de Pedro, obtuve lo siguiente. Y escuchen esto que curioso. Es la Argentina Asociación de Traidores, dijo. Ligieri y Filiberti. El poder de cloro en AISA
José Luis Lingieri es el histórico secretario general del Sindicato de Obra Sanitaria y figura clave en el control del negocio del agua potable en Buenos Aires. Se lo conoce como Mr. Cloro. Mientras que a Mauricio Filiberti, dueño del monopolio clínico Transclor, se le apoda el rey del cloro. El vínculo entre ambos es estrecho. Filiberti controla la provisión de cloro AISA desde hace décadas, a través de licitaciones bajo el amparo del gremio liderado por Lingieri, y han compartido estructuras que manejan planta propia de producción dentro de instalaciones de AISA en Bernal. La posible vinculación con Mecorot. Según informes recientes, tras la polémica por la privatización de AISA y la supuesta intención de incorporación de Mecorot, mencionaron que Filiberti y Daniel Sileski podrían actuar como socios locales de una eventual maniobra corporativa vinculada a Mecorot. Aunque Mecorot salió a desmentir que pueda comprar AISA, sugirió que podría prestar asesoría técnica indirecta, lo que dejaría el camino libre a sectores locales como Filiberti para encabezar un proceso de privatización. ¿Están involucrados oficialmente con Mecorot? No hay evidencia directa de que Lingieri o Filiberti estén formalmente implicados en contratos firmados con Mecorot. No obstante, aparecen como posibles intermediarios o beneficiarios locales en los rumores sobre una privatización de AISA bajo asesoramiento técnico de la empresa israelí. Lingieri ha manifestado públicamente su apoyo al proceso de privatización. Se comenta que le habrían prometido hasta un 10% de participación accionaria en la nueva empresa privada derivada de AISA. Filiberti controla monopólicamente desde hace 25 años el mega negocio de la venta de cloro AISA y siempre fue vinculado con el titular del gremio de obras sanitarias, José Luis Lingieri. El sindicalista, por su parte, sigue aplaudiendo, le prometieron el 10% de las acciones. No será Mecorot, pero el reparto ya empezó. Las consecuencias. Un actor estructural local, Lingieri y Filiberti, presentan intereses concretos dentro del sistema, aunque no formen parte oficial del reporte formal de Mecorot. Su rol como intermediarios o beneficiarios locales los coloca en la trama de un posible modelo de privatización estratégica del agua. Transferencia indirecta de soberanía. Aunque no esté Mecorot comprando directamente AISA, la participación de actores como Filiberti sugiere un esquema donde la empresa israelí podría influir desde las sombras, controlando por su conocimiento y tecnología hídrica. Y está el apalancamiento político. El respaldo del gremio ligado a Lingieri y la cercanía social y política de Filiberti con sectores del poder económico y sindical consolida un espacio de articulación que facilita el avance de privatizaciones estratégicas. Fíjense en cómo empiezan a dar los sindicalistas y los demás con el gobierno, ¿no? Y observen lo que ya está pasando en Mendoza. Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza, entregó 9 permisos de agua en zonas restringidas a empresarios ligados al poder. Uno de ellos es el empresario Eduardo Einstein. Los otros fueron para Chimpay La Rioja, Sociedad Anónima, del empresario coreano Jung Woo. Grapolo, Sociedad Anónima, una bodega, y Pedro García Mateo. Los pozos fueron autorizados en febrero de 2025 en la subcuenca del Carrizal, acuífero ya vulnerado por los pasivos ambientales generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo, en la localidad de Agrelo, una zona declarada en restricción en agosto de 2024 mediante la resolución 1108, firmada por el mismo funcionario. No, acá es una cosa de loco esto, ¿eh? La decisión contradice informes técnicos, jurídicos y científicos que recomiendan mantener la limitación para extraer agua de un acuífero considerado vulnerable. Pese a su propia decisión, 6 meses más tarde, Marinelli, a través de la resolución 125, autorizó los permisos para perforar basándose en que existe disponibilidad de los volúmenes permanentes. Como cualquier territorio, el agua es un bien común esencial y su gestión es fundamental para la vida,
más aún en una provincia con un clima árido y semiárido. La cuestión de las aguas subterráneas es bastante crítica, porque se ha evidenciado una sobreexplotación de algunos de los acuíferos a través de la perforación de pozos bastante más profundos, con un potencial de gran extracción, sobre todo en la zona sur del departamento de Luján de Cuyo. El Departamento de Irrigación es un organismo autárquico. Tradicionalmente el superintendente es una figura de mucho peso que incluye un honorable tribunal administrativo de 5 miembros, uno por cada cuenca de los principales ríos. Tradicionalmente había 3 consejeros del oficialismo y 2 por la oposición. En función de la concentración de poder cada vez mayor del gobernador Cornejo, que prácticamente tiene la suma del poder público en Mendoza, los 5 consejeros responden al primer mandatario. Es la primera vez que pasa esto, que la oposición no tenga ningún integrante en el tribunal administrativo. El oficialismo tiene mayoría en las 2 cámaras de la legislatura, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte Provincial le tributan. Tiene un control bastante fuerte sobre el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Estado y la Universidad Nacional de Cuyo. Marinelli, el actual superintendente, es el primero en ese cargo desde la creación del departamento a fines del siglo XIX, hace 140 años, en ser elegido para un segundo mandato. La tierra sin derecho de riego, ni superficial, ni con pozo autorizado por irrigación, vale entre comillas 2 mangos. No se están dando nuevos permisos de agua de riego superficial por canales y acequias, pero el permiso de un pozo para bombear agua subterránea le puede fácilmente multiplicar el valor del mercado de la tierra por 10. Ese es el gobierno de Mendoza. Marinelli puesto por Cornejo, el gobernador más cercano a Milei, que es el brazo político de los intereses económicos de Einstein, que viene teniendo una expansión de sus negocios en todo tipo de actividades extractivas en diversas regiones, en diversas provincias del país, tanto minería como proyectos inmobiliarios, generación de energía, etc. Avanzan en el despojo de los bienes comunes. Hablemos de otro tema que a la gente no le interesa: la educación. En la mayoría de los países occidentales, la escuela es obligatoria e impuesta por el Estado. El ausentismo puede derivar en multas o incluso en cárcel para el Estado. Eso no es solo el resultado de la coerción del Estado. A nivel cultural, la educación mantiene un estado sagrado. Esta es una institución que la mayoría nunca cuestiona. Eso es un problema. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es? Los niños pasan 13 años desde el jardín de infantes hasta terminar la secundaria, supuestamente para estar preparados toda la vida. Pero cuando salen no tienen habilidades reales. 13 años, y a los niños ya se les enseña a cultivar un jardín, cómo construir una casa, cómo arreglar un auto, cómo hacer un balance de una chequera o cómo cocinar una comida saludable. 13 años. Y los niños incluso salen sin conceptos rudimentarios de cómo organizar o dirigir grupos de gente, sin ni siquiera un activo de comprensión de cómo resolver conflictos sin violencia. Y a esto se les llama educación. Si les enseñan a leer y escribir y realizar algunas matemáticas básicas, pero no se les enseña a pensar por ellos mismos, no les enseñan los principios de la lógica como cuestionar una ideología. Mientras el mundo está empaquetado en una cajita ordenada que se acepta sin cuestionar, nos enseñan a expulsar esta información en los exámenes para dar la respuesta que exigen los que están en la autoridad. Pero sobre todo, estamos condicionados a conformarnos. La recompensa por saltar fielmente a través de estos aros durante 13 años es un pedazo de papel sin valor que ningún empleador pide, siquiera para ver. Los alumnos salen del colegio apenas calificados para voltear hamburguesas en McDonald's, e incluso para eso deben ser entrenados. 13 años es mucho tiempo, es la mayor parte de nuestra infancia.
Tanto tiempo tomado por la fuerza con este patético resultado es inaceptable. El problema aquí no es la falta de financiación, no es la falta de capacitación de los docentes, la carencia en normativas o la currícula de baja calidad. El problema es de fondo de nuestro paradigma educativo. El problema no está diseñado para preparar a esos niños para el mundo real, está diseñado para preparar sus mentes y los condiciona para una vida de servidumbre. Está diseñado para crear una población de individuos lo suficientemente inteligente para llenar papeleo y perforar una tarjeta de tiempo, pero demasiados estúpidos para cuestionar el propio sistema o la autoridad que lo dirige. Si queremos cambiar el rumbo, no podemos ignorar este aspecto de nuestra esclavitud. No tiene sentido trabajar para despertar otros adultos en nuestras vidas si enviamos a nuestros hijos a ser programados por el Estado. La revolución de la mente debe incluir una revolución en la educación. Teléfono para el gobierno. Un hecho histórico en el Hospital Garrahan. Las gemelas siamesas separadas en el Hospital Garrahan representan un nuevo hito médico en la historia de la pediatría argentina. Nacidas en abril en la ciudad de Rosario, estas hermanas idénticas estaban unidas por el abdomen, compartiendo parte del esternón y el hígado. La complejidad de su caso obligó a un trabajo minucioso por parte de un equipo interdisciplinario que tras semanas de preparación consiguió realizar una intervención quirúrgica de alto riesgo con resultados favorables. Luego de más de 8 horas dentro del quirófano, el equipo del Servicio de Cirugía General logró llevar a cabo una separación exitosa. Aunque estas intervenciones no son habituales, el centro zoológico más importante del país realiza entre 1 o 2 operaciones similares cada 4 años. En los estudios previos se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tiene autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebas. Para alcanzar este resultado se conformó un equipo médico multidisciplinario con la participación de cirujanos pediátricos, neonatólogos, anestesiólogos, cirujanos plásticos, técnicos de imágenes y especialistas en simulación médica. Todos ellos trabajaron en conjunto durante semanas para diseñar una estrategia quirúrgica adaptada al caso. Teléfono, Milei. Vivir de otros. La nueva nobleza del capitalismo parasitario. El feudalismo no murió, solo aprendió a vestirse de mercado. Y si trabajar no te alcanza para vivir, el problema no es tu sueldo. Es la lógica parasitaria de un sistema que convirtió la vivienda en botín de guerra. Todos trabajan, pagan, obedecen, pero no alcanza. Porque la lógica actual no premia el esfuerzo, sino la posesión. Y cuando la vivienda deja de ser un hogar para convertirse en una inversión, lo que se multiplica no son las casas, son los desamparos. Vivimos en una sociedad que normalizó el saqueo con lenguaje financiero. Se celebra al que compra pisos por docena sin vivir en ninguno. Se admira al que invierte en inmuebles como si fuera un héroe del progreso. Se glorifica al rentista mientras se desprecia al trabajador. ¿Qué produce quien acumula casas vacías? Nada. ¿Qué aporta el que vive del alquiler ajeno? Solo el extractivismo urbano. Pero se lo aplaude igual, porque en este sistema vivir de otros es el nuevo signo de éxito. El que trabaja es el medio, el que cobra sin mover un dedo es el fin. No es casual, es ideológico, es cultural, es estructural. La propiedad ya no es garantía de dignidad, es herramienta de control. El suelo se transformó en campo de batalla, los barrios en activos, las casas en mercancía. Ya no se alquila un espacio, se negocia un encierro. Y si no puede pagarse el encierro, no vives, no importa, no existes.
Mientras tanto, las ciudades se llenan de departamentos vacíos y vidas al margen. El proceso de renovación de una ciudad no es una distorsión, es la consecuencia directa de un modelo que necesita expulsar para rendir. Desalojo y rendimiento, desarraigo y plusvalía, a eso lo llaman movilidad urbana. El feudalismo no se fue, solo se modernizó. Ya no lleva corona, pero sí portfolio. Ya no se heredan castillos, pero sí edificios enteros. Ya no hay siervos, pero sí inquilinos que entregan la mitad de su salario por 4 paredes ajenas. La servidumbre ahora se firma con cláusulas. La exclusión se blanquea con alquileres turísticos. La explotación se legaliza bajo la palabra mercado. Y cuando alguien señala lo absurdo, se lo acusa de resentido, como denunciar el robo fuera peor que el robo mismo. Mientras tanto, la mayoría se adapta, se achica, se endeuda, se muda, vive de préstamo en préstamo, cambia de barrio como quien cambia de sombra, acepta contratos sin derechos, alquileres sin sentidos, aumentos sin límite. Todo con tal de seguir dentro, aunque sea en los márgenes. Todo con tal de no quedar afuera de una fiesta de la que jamás fue invitado. Y si alguna vez duda, si alguna vez alguien se pregunta si esto tiene sentido, se responde con un eslogan: el mercado es así. Como si el mercado fuera Dios, como si no se pudiera tocar, como si no estuviera hecho por manos humanas y por decisiones que alguien tomó sabiendo a quién iba a dejar en la calle. En este sistema, tener casa no es vivir mejor, es tener poder. Y quienes lo saben no construyen hogares, construyen imperios de renta. No les interesa el vínculo, el barrio, la comunidad, solo el margen de ganancia, solo la tasa de retorno, solo el número que sube mientras la vida de otros se achica. Y si algún día ese número baja, venderán y se irán, como si nada, porque nunca estuvieron, solo ocuparon desde arriba. Y se fueron sin dejar rastro, pero habiéndolo cobrado todo. Y ahora ahí están, dueños de todo, responsables de nada, celebrados por vivir de otros, admirados por no hacer nada, mientras los que trabajan duermen miserablemente, como si el mundo todavía les debiera algo. En el programa anterior hice una referencia de cómo se manipuló la historia universal. Escuchen a este profesor mexicano. Les voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo es masivo. Yo he dado conferencias, debo decirlo, prácticamente en todo el mundo. Lo he dado en Pekín y en Shanghái, lo he dado en Madurai o en Delhi, lo he dado en Bangkok, lo he dado en la isla de Mindanao y en Manila, lo he dado en El Cairo, en Marruecos, en Sudáfrica, lo he dado en todas las grandes ciudades universitarias, Berlín, Londres, París, Madrid, hace poco en Roma. De Estados Unidos conozco también, he sido profesor en Harvard, he sido profesor en Yale, he sido profesor en muchos lugares, de América Latina en todos los países y además en muchas islas del Caribe. Y siempre he hecho esta pregunta, que se la hago a ustedes ahora. ¿Quién estudió la historia con otra periodización de aquello de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna? ¿Quién estudió la historia universal con otro esquema? ¿Y sabe qué me pasó en China y entre los árabes y en el África, Sudáfrica? Nadie levantó la mano. Todos estudian ese esquema de la historia en el mundo. ¿Y hace cuánto tiempo que existe esta periodización de la historia? 2 siglos. Lo inventaron los románticos alemanes. Novalis dice: nosotros inventamos la antigüedad. No había ese esquema. La antigüedad, inventada por Europa,
inventada por Europa, empieza en la China como la cultura más antigua, la India, los persas, los medas, los griegos y los romanos, la antigüedad. Y después llega la Edad Media. La Edad Media, los caballeros medievales, todo, y luego la modernidad. Todos hemos estudiado eso y no solo, lo enseñamos en nuestros métodos, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en los doctorados y en los postdoctorados. Y si yo le dijera que fuera una pura invención que no existe, que es puramente eurocéntrica, la Edad Media es el tiempo en que Europa fue sitiada por el mundo árabe y por último otomano, y desde el siglo VII que se expandieron los musulmanes hasta 1492 que salieron por el Atlántico, quedaron aislados de la historia. La Edad Media vale solo para el mundo latino-germánico. Y no hay Edad Media en ninguna parte del mundo fuera de Europa. Y el feudalismo es un sistema exclusivamente de Europa, no existe en ninguna parte. Y nosotros creemos que es universal y se lo enseñamos a nuestros niños. ¿Dónde está la antigüedad en América Latina? No existe. ¿Estuvimos nosotros en la Edad Media? Tampoco. Estamos fuera de la historia. Y esa historia, donde estamos fuera, la enseñamos. En 1892 se festejó el 4º centenario del descubrimiento de América y se puso una estatua de Colón en la Avenida de Reforma. ¿Sabían ustedes? Fue así. Descubrió América Colón. Yo diría, señor, no me insulte. Yo soy americano y los que estaban aquí antes de Colón no eran humanos, no habían descubierto América, hubo falta de que vinieran los europeos para que existiéramos o los norteamericanos. ¿Cómo descubrimiento de América? Me está insultando. Significa que aquí no había seres humanos antes, eran miembros de la fauna y de la flora, los indígenas. ¿Y de dónde vinieron los indígenas? Bueno, pues vaya a saber, de la luna, porque en la historia que estudiamos, cuando aparece Colón, descubre América y ahí estudiamos a los indígenas. Estudiamos una historia que nos ignora y nos anula y le enseñamos desde la primaria hasta el postdoctorado en las universidades. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, decía la chacarera. Hace poco en un video sobre una encuesta que habían hecho en Estados Unidos acerca de los políticos que tenían mejor y peor imagen. Dentro de los de peor imagen, el que estaba en primer puesto era Elon Musk. Le seguía Netanyahu y tercero Trump. ¿Por qué Elon Musk era de peor imagen? Porque había hecho recortes impresionantes en sectores del Estado, como el servicio de meteorología, y los culpaban por el tema de las inundaciones recientes que habían causado tanto desastre y muertes, y en las que no había habido una alerta temprana a la población. También había hecho recortes de personal en el control aéreo y lo culpaban por los recientes accidentes con aviones que habían habido ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que hace Sturzenegger acá, y no es tan repudiado como Max. La mala imagen de Netanyahu no es necesario explicarla, pero la de Trump es porque todo lo que ha hecho, por ejemplo, en los recortes, no ha sido más que para beneficiar a los ricos, ya que bajó impuestos a las grandes fortunas. Y todo el tema de las tarifas en los distintos países que había implementado, lo estaban padeciendo los norteamericanos con el incremento de la inflación en esos productos importados. Las redadas de inmigrantes se habían centrado en los indocumentados, principalmente en mexicanos,
y los iban a buscar a las granjas y ranchos ganaderos donde trabajaban y se los llevaban como si fueran criminales. A consecuencia de esto, muchos trabajadores indocumentados por miedo a ser deportados no se presentaban a trabajar. Y como consecuencia de esto, las granjas no podían recoger sus cultivos y se estaban pudriendo. Los ganaderos no podían alimentar a sus animales y se estaban muriendo. Todos estos granjeros y rancheros están en los Estados Unidos del centro y en el estado del centro y ahora enfrentan la bancarrota. Esta medida es similar a la que realizan contra los granjeros europeos y no es para combatir a los indocumentados, sino para hacer quebrar a los granjeros para que los ricos compren esas tierras por monedas. Los multimillonarios quieren convertir a Estados Unidos, al igual que Europa, en un nuevo sistema feudal, con grandes terratenientes y que controla el suministro de alimentos, controla la población. Es cierto que durante el gobierno de Biden hubo inmigración descontrolada, con inmigrantes a los que le daban subsidios y que luego se convirtieron en violadores de niños. Pero Trump se la agarró con los migrantes indocumentados que no recibían ningún subsidio y que solo trabajaban duro por mucho menos de lo que cobraban los norteamericanos. Igual que acá. Vean ahora un pequeño video con la joyita que maneja los destinos del mundo y que ofrece recompensas por presidentes latinoamericanos. Este es el mensaje para la gente joven que cree que lo que decimos de la Agenda 2030 es exagerado. Llevo tiempo observando lo que se nos viene encima, y cuanto más leo, más escucho, más conecto los puntos, más convencido estoy de que la renta básica universal no será ningún avance social, sino la mayor trampa disfrazada de ayuda. Nos están empujando hacia ella poco a poco, y no por compasión, sino por conveniencia o quizás también por evolución natural de la especie humana. La inteligencia artificial ya está dejando sin trabajo a miles de personas, y lo que hoy parece ciencia ficción, en unos años será rutina, coches sin conductor, empresas sin empleados, decisiones sin humanos. ¿Y qué harán entonces con millones de personas sin ocupación, sin ingresos, sin utilidad dentro de este nuevo sistema? Pues darles una paguita, una cantidad mínima para sobrevivir. La llamarán progreso, evolución, selección natural, qué sé yo. Yo lo llamo sedación masiva. Y cuidado, que vendrá con condiciones. Estar vacunado. No cuestionar la narrativa oficial. Seguir la Agenda 2030 al pie de la letra. Tragar con la exageración climática sin rechistar. Y si no, tranquilo, tu monedero digital se quedará en stand-by. Pero ojo, esto no es un mensaje derrotista. Es un aviso, especialmente para los jóvenes. Si no queréis acabar dependiendo de esa limosna digital que os impondrán con una sonrisa y muchos hashtags de colores, formaos, aprended, leed, adaptaros y, sobre todo, no descuidéis en ningún momento la rapidísima evolución de la inteligencia artificial, pues será lo que mueva el mundo en los próximos años. Porque sí, en este nuevo mundo habrá dos grupos enormemente diferenciados. La mayoría adormecida que vivirá con la RBU y una minoría preparada que manejará el sistema, cobrará sueldos 100 veces mayores y tomará las decisiones. ¿En qué grupo quieres estar tú? Yo, desde luego, a pesar de mis años, prefiero arriesgarme a equivocarme por libre y apostar por aprender todo lo posible acerca de la IA en todos sus frentes, antes que acertar siendo un engranaje más en este sistema tan humano, pero cada vez más programado. Avisado estás. La postilla de un siglo maravilloso. El UKR Leak Center y la organización británica Urban Scope han descubierto una red criminal de tráfico de menores en Ucrania.
cuyos principales participantes eran USAID, así como agencias de seguridad ucranianas y británicas, así como la participación de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores británico en estos delitos. La investigación se centra en las actividades de las ONG occidentales que operan en Ucrania bajo la apariencia de iniciativas benéficas. La investigación reveló que son precisamente estas organizaciones las que están asociadas con las desapariciones de niños ucranianos en países europeos. Recuerde que en los textos están las fuentes. Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posible reubicación de palestinos de Gaza a la nación del este de África, según varias fuentes citadas por la Associated Press. La fuente dice que no está claro cuánto han avanzado las negociaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se negó a comentar y el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur no respondió a las preguntas sobre las discusiones. Un portavoz del Departamento de Estado de Norteamérica tampoco hizo comentarios. Hugh Slavik, fundador de una firma de cabildeo norteamericano que trabaja con Sudán del Sur, dijo que fue informado por funcionarios del país sobre las discusiones y agregó que un equipo israelí hará un viaje al país para estudiar la posibilidad de establecer campamentos para los palestinos. No hay fecha oficial para la visita israelí. Tel Aviv no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación. Decisión tomada. Mujer asesinada por ataque terrorista con dron de Zelensky en Kursk, Rusia. 6 civiles también heridos y un incendio devasta los hogares. En la víspera de la cumbre de Trump con Putin, en Alaska, Ucrania decidió lanzar su mayor ataque con drones contra Rusia. Просто жесть вообще, господи, бедные люди. Ой. Какой кошмар. Полный ужас. Просто пиздец. Respecto con lo que está pasando en España y todo lo que es derivado hacia las altas temperaturas, récord, vean esta foto de mediciones de 1930. Donde se habla de temperaturas más altas que hoy en las mismas localidades. Paralicen con que la imagen y fíjense, la temperatura de 1930. En las zonas donde hay fuertes incendios, casualmente son las que están determinadas para instalación de gigantescas usinas solares. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe resultó herido en un intento de asesinato durante un acto de campaña en Bogotá. Un joven de 15 años le disparó a Uribe por la espalda tras una reunión del senador con sus simpatizantes y su guardia de seguridad abrieron fuego. Uribe, uno de los principales candidatos de la derecha, resultó gravemente herido por 3 balazos, 2 de ellos en la cabeza, y fue trasladado al hospital en estado crítico donde falleció. El Partido Conservador, Centro Democrático y la familia Uribe son considerados los principales aliados de Trump en Colombia. Las elecciones colombianas se celebrarán en mayo de 2026 y el actual presidente Gustavo Petro no participará. Muy desafortunadas las palabras de la presidenta de México alegrándose por la muerte de este hombre. Es extraño que una señora, madre de 2 hijos, celebrar la muerte. Le saltó la vena peregrina. Vamos a terminar. Los sonidos del silencio de una sociedad sin alma, superficial, sin motivaciones, sin futuro, sorda ante la verdad, ciega ante la injusticia, muda ante el abuso, mansa para no incomodar, con miedos que paralizan y una cobardía que se disfraza de prudencia. Vivimos en un mañana, ya se verá mientras aceptamos un presente impuesto, incierto, fabricado, absurdo, manipulado y profundamente oscuro. Todo orquestado para que el silencio sea norma y el conformismo virtud. El verdadero ruido es el que no oímos, el de nuestra libertad desvaneciéndose.
Estamos en medio de un programa de usurpación de la propiedad privada, recursos naturales y despoblación mundial. Pero la mayoría ni siquiera se ha enterado. Lo que considero el crimen más grande de la modernidad, la destrucción de la niñez. Y estamos viviendo una época en que los niños están siendo preparados, literalmente, para convertirse en pequeños consumidores de quienes están robando la niñez. Donde están muy confundidos acerca de quiénes son y cuál es su identidad. Y este proceso de destrucción de la niñez es el crimen más grande del que se pueda acusar a la humanidad. Voy a terminar con algo que escribió un oyente. ¿Por qué tanto se preocupa el mundo por saber cómo somos los argentinos? Porque al resto de los hispanoamericanos no les caemos muy simpáticos. Se habla del ego desproporcionado que dicen que tenemos, sobre todo aquellos que nunca han arribado a nuestras playas. Algunos hasta nos insultan cambiando el nombre de nuestro país por un mote agraviante. ¿Qué culpa tenemos si expertos todavía no pueden definir si somos caucásicos o latinos? Si descollamos en diversas manifestaciones que van desde las artes, la ciencia, los deportes y otras manifestaciones de vida públicas y privadas. Pero quien nos conoce no solo al prototipo del porteño, sino del habitante de nuestro interior, y nunca se han escuchado críticas lapidarias de nuestras costumbres y forma de vida, nuestra acostumbrada solidaridad, familiaridad con el que llega sin medir el color de la piel ni su raza, recibiéndolo como uno más de nosotros, dispuestos a extender la mano generosa e integrándolo, inclusive hasta la ronda de amigos y la mesa familiar. Somos con el que sufre, venga de donde venga. Compartimos la salud, la educación, el pan diario y hasta su tristeza. Somos lo que somos. Nostálgicos, porque somos descendientes de aquellos que llegaron de otras tierras con un montón de esperanzas y sueños, pero con el dolor que produce el desarraigo. Y eso se traduce en nuestra música y poesía. Y nuestra costumbre que combinada con lo autóctono, lo propio se traduce en esa mezcla inigualable de belleza. Los argentinos somos, sin importar lo que piense o diga el resto, porque esa es nuestra mayor virtud. Llorones, quejosos, discutidores, sabedores de todo, pero a la vez somos uno de los pocos pueblos del mundo que abre los brazos sin exigir ni una papelería indiscriminante, ni obligar a otros retribuciones ajustándole a un paisaje humillante. Si no nos entienden, no es nuestro problema. Simplemente no saben que teniendo a Dios como nuestro principal testigo y por su gracia, esta es el alma argentina. A veces solemos hartarnos de darle importancia relevante a ciertos individuos que castigan a nuestro maravilloso pueblo, que suele pecar más de crédulo que de malintencionado. Creo que sabemos toda la clase de inmundos apátridas que dicen gobernarnos, porque somos nosotros, pueblo argentino, que sufrimos las consecuencias. No el poderoso, el mercenario, el ensobrado que hace la pata ancha sin remordimiento, y ese que dice llamarse servidor de la patria y seguridad de este pueblo, del que también es parte, pero su manera de demostrarlo es golpeando a ancianos, niños y trabajadores al obedecer órdenes inhumanas y bestiales. ¿Qué importan los hechos privados del presidente? Lo que sí debe preocuparnos atender y no permitir es el agravio permanente a nuestros valores y pertenencias, además de la venta indiscriminada de cada área o sector estratégico, poniéndola en manos extranjeras, como así también la entrega miserable de parte de nuestro territorio. Resulta fácil quejarnos desde algún dispositivo, resulta fácil vivar a la patria, o homenajear héroes, reclamar Malvinas. Honrar los que cayeron, ahí sí, defendiendo la patria que tanto decimos amar por este medio y por algún otro que ya mencioné con antelación y pareceré reiterativa. Pero si la única verdad es la realidad, tenemos a la vista una realidad que pocos quieren ver.
Por eso estamos muy lejos de la verdad. No es de mi gusto y agrado mencionar palabras de alguien que muy lejos estaba de haber nacido en nuestra tierra. Pero no puedo olvidar que cuando el presidente Kennedy dijera: tú te preguntas qué hizo tu patria por ti, pregúntale qué hiciste tú por tu patria. ¿No ha llegado la hora de que seamos los argentinos los que nos hagamos la misma pregunta? Buenas tardes.